para que nosotros podamos estar día con día cerca de ti y poniendo en práctica la enseñanza que el Padre Ángel nos dé el día de hoy. Todo eso te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Ya con esta sería la tercera catequesis que tenemos con el mismo tema acerca de la revelación. ¿Se recordarán ustedes que estábamos hablando sobre las revelaciones privadas y revelaciones públicas? Recuerda que mencionábamos eso. Y decíamos que una revelación privada no entra tanto como doctrina. ¿Por qué razón? Porque a veces, se recuerdan que decíamos que a veces hay cosas que aparecen por propia naturaleza y que a veces no vienen de Dios y que la iglesia investiga antes de proclamarlo como una revelación o como un mensaje real de parte de Dios. Aparte está lo que nosotros conocemos como la revelación pública, que es la única que va a haber y la única, que es la revelación que Dios hace por medio de su Hijo, que es Jesucristo, lo cual todos nosotros creemos y tenemos en cuenta y siempre vamos a mantener en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque es bueno tener esto presente. Porque siempre van a llegar con ustedes personas que le van a decir, mire, fíjese que o apareció la Virgen en un huacal de agua. Fíjese que apareció la Virgen en una pared. Fíjese que... Y todo ello y se va, podríamos decirlo así, perdiendo el sentido de ese objetivo que posiblemente pudo haber sido un milagro, pero pudo haber tenido un mensaje o posiblemente fue un efecto de algo natural, o sea, humedad o cosas por el estilo, porque si usted deja de cierta manera una tela blanca, agua o algo dulce, siempre va a buscar una forma y es algo natural, no es algo que sea sobrenatural. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar ante todo ello? O sea, tampoco matar la fe de la persona, eso no es, y se empiezan a burlar, tampoco, sino simplemente decir y tener ahí sí sabiduría y tener prudencia con las palabras que se puedan utilizar. Por ejemplo, en una ocasión llegaron conmigo y me dijeron eso. Fíjese que apareció tal cosa. Entonces le digo yo, mire, si apareció eso, quédeselo para usted. No lo ande divulgando, no lo ande diciendo. Y al contrario, si eso pasó, tal vez puede tener un mensaje para ustedes. Yo les voy a pedir algo, les dije. Oren, pero no vayan a orar ante eso, sino oren en un altar por aparte, donde sea signo de unión para todos ustedes y oren. Tal vez es un mensaje para decirles a todos ustedes, pues tengan paciencia, tengan paz en su corazón, oren todos juntos en familia. O sea, son cosas que van apareciendo y que a veces hay que tener mucho cuidado con todo ello. Entonces, ahora que ya ustedes, yo sé que ya leyeron esa partecita que les dije que eran, ¿qué? 2 numerales. No era cosa. Entonces, no voy a preguntar, solamente ustedes me dicen qué les llamó la atención de esa parte que leyeron, porque definitivamente ustedes deben de saber y familiarizarse con los términos y también con las palabras que va utilizando el catecismo de la doctrina. Ese catecismo que nos va orientando a todos nosotros para saber la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿algún comentario que ustedes quieran hacer acerca de ello para continuar con las láminas que nos quedan todavía por ver? ¿Algún comentario? ¿O qué le llamó la atención o qué le ha llamado la atención de lo que hemos visto? Naiden. Hay algo que me llamó la atención a mí, bueno, y que es muy cierto, pues, ¿verdad? De que qué más prueba de la presencia de Dios nuestro Señor que la presencia de Jesús hecho hombre. O sea, se volvió humano como nosotros y es una prueba fehaciente de que está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre nosotros, ¿no? Entonces, esa es una prueba fiel de que
Dios está aquí con nosotros y que Él nos quiso, dentro de lo que leí, nos dio una prueba de que a pesar de que estaba el pecado original, Él siempre quiso que nosotros nos lográramos alcanzar la vida eterna, ¿verdad? O sea, nos dio varias oportunidades en diferentes etapas. Muy bien, así es. Y eso es algo muy importante a lo cual usted está mencionando. ¿Por qué razón? Porque hay veces que, así como dicen, a veces dividimos a Dios en muchas formas de pensar, en muchas formas de ver las cosas, porque ahorita solamente vamos a pedir al Espíritu Santo y pensamos que solamente es el Espíritu Santo el que está actuando. O ahorita solamente vamos a hablar de Dios Padre y que los otros se queden por un lado esperando. No, está el Padre, están. ¿Por qué razón? Porque si no caeríamos en una teología que hoy en día cae diciendo que hay un tiempo que fue del Padre, un tiempo del Hijo y un tiempo del Espíritu Santo, y que esos tiempos pues se dividieron, por esa misma razón no funcionó el plan del Padre, entonces pues lo mandó al Hijo, y que el Hijo dejó las cosas a medias, entonces vino el Espíritu Santo. Cosas que se van viendo y que a veces muchos lo predican y que muchos lo dicen, y son cosas que nosotros debemos tener cuidado. Por eso la misma oración que nosotros hacemos del Gloria, a veces nosotros decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahí la regamos todo. ¿Por qué? Contradijimos la doctrina. Si decimos que son uno, ¿por qué los estamos dividiendo? Entonces, por eso, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque son uno. Entonces, partiendo entonces de todo ello, pasamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a terminar con esta presentación que de cierta manera es como una síntesis de todo, o sea, de lo que tenemos en el compendio. Y si usted tiene el compendio en la mano, entre todos los datos que vamos a estar dando hoy. Nos habíamos quedado que Dios sale al encuentro del hombre. Y se recordarán que la otra vez hacíamos referencia al numeral 2 de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, donde dice que Dios se acerca al hombre para hablarle como amigo. O sea, tiene ese enfoque de que Dios es el que toma la iniciativa. O sea, usted que va a predicar en todo, la sea su catequesis, ya sea en cualquier lugar, no va a decir usted, por eso nosotros hemos sido los que hemos buscado a Dios. Aquí caemos en un error. El hombre por Dios solo no busca a Dios, sino que es movido por Dios para buscarlo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el que toma la iniciativa de todo. Con alguien compartía en estos días y le decía, por ejemplo, el caso de San Agustín, cuando San Agustín buscaba la verdad y la buscaba y la buscaba y la buscaba, le dice San Ambrosio, uno de los obispos por el cual también San Agustín se convierte al cristianismo, le dice, no busques la verdad, deja que la verdad te encuentre. O sea, cuando hablamos acerca de que la verdad tiene que encontrar al ser humano, nos estamos refiriendo a que también el ser humano también tiene que ser dócil, tiene que ser humilde para saber y dejarse encontrar por Dios. Porque Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que toma la iniciativa de todo. ¿Será que el hombre por sí solo quiso encontrar a Dios? No, es Dios quien se revela. Por eso todo esto que hemos visto durante estos días es eso. Por eso el segundo capítulo que estamos viendo es Dios viene al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Dios se revela al hombre. Las primeras etapas de la revelación de Dios la vimos en Adán y Eva, cuando se presenta a ellos, a Abraham cuando le hace el llamado, a Noé, y así sucesivamente. Nos vamos encontrando varias etapas en las cuales Dios se ha revelado, y fruto de esas revelaciones es que nosotros estamos acá. ¿Cuál es la definitiva y plena revelación de la cual habla el Catecismo de la Iglesia? Dice el numeral 9. La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Entonces,
Es a esto a lo cual yo apuntaba y les decía, la revelación pública de Dios se da por medio de Cristo. En el numeral 10 aparece otra parte que dice, ¿qué valor tienen las revelaciones privadas? Y a la que yo me refería. Dice, aunque no pertenecen al depósito de la fe, cuando me estoy refiriendo al depósito de la fe, me estoy refiriendo a la doctrina de la iglesia, porque el depósito de la fe es la misma iglesia, o sea, me estoy refiriendo a la doctrina. Dice que las revelaciones privadas, aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la iglesia al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones no puede aceptar por tanto aquellas revelaciones que pretenden superar o corregir la definitiva revelación que es Cristo. ¿Por qué razón digo esto? ¿Y por qué hago énfasis en ese numeral 10? Porque hay veces que hay muchas personas que les van a decir a ustedes, miren, Dios me reveló tal cosa y dice Dios que lo que dice el Papa es mentiras, o lo que ustedes los católicos han creído durante dos siglos o 2 milenios ha sido mentira. Ahí contradijo entonces la revelación pública. Y al contradecir la revelación pública, queda totalmente entonces nulo. Eso quiere decir que no viene de Dios. Eso quiere decir que no viene del Espíritu Santo. ¿Qué otro tipo de revelación privada contradice lo que Dios ha dicho? Por ejemplo, que si un día usted tal vez está viendo su Facebook y de repente aparece ahí ciertas cosas. El amor, por ejemplo, Dios, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que han recibido revelaciones y que hay que promover el aborto, que hay que promover la ideología de género, porque para Dios todos somos iguales. Utilizan en ellos ese término. Para empezar, entonces ahí contradijo entonces esa supuesta revelación privada, el enfoque que Dios tiene. ¿Y cuál es el enfoque que Dios tiene acerca de la humanidad? Es lo que nosotros miramos en la ciencia, hombre y mujer. Entonces, al tener esto presente, hombre y mujer, entonces la revelación me lleva entonces a un sentido de la vida. Hombre y mujer, por lo tanto, dan vida. Entonces, al dar vida, entonces ahí es donde podríamos decir que ahí está el objetivo que Dios tiene, entonces, para que el hombre salga al encuentro, entonces, de Dios. Pero entonces, todas estas revelaciones que contradicen, por eso dice al inicio, no van en el depósito de la fe, o sea, no están contenidas como tales. Entonces, una revelación privada no puede ser vista como parte de una doctrina. ¿Por qué? Porque sí puede como un tipo de reflexión, sí. Como tipo de reflexión, sí. Por ejemplo, esto de donde se basa, ay, no me acuerdo esta religiosa que tuvo ciertas visiones de cómo fue la pasión del Señor, de la cual toma Mel Gibson para hacer su película que nosotros conocemos como La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo no está sacado de las Sagradas Escrituras, sino está sacado de las revelaciones que tuvo esta monjita. Pero, Ana Catarina Emmerich. sí, ahí está, muy bien. Entonces, ahora la pregunta es para ustedes. ¿La iglesia considera como verdadero esas revelaciones? Sí, pero ¿es parte de su doctrina? No. ¿Por qué? Porque dentro de la doctrina no vamos a especular, ni la doctrina no se va a basar en decir, sí, Jesús recibió 110 latigazos, sí, a Jesús se le hinchó el ojo. No, la doctrina no se tiene que basar en eso, sino la doctrina tiene que, como dice aquí, tiene que acercar a la fe en Cristo. De seguramente muchas personas cuando miraron la pasión de Cristo, muchas personas sí me convierto al cristianismo, que sí, Jesús, pero ¿por qué fue? Porque miraron. Pero ahí está donde va la revelación del Señor. Dichosos aquellos que han creído sin haber visto. Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta y de lo cual el catecismo de la iglesia nos habla, que hay que tener cuidado. Y también, por ejemplo, son, como les digo, revelaciones que sí, la iglesia los avala, sí, pero no son doctrina.
¿Por qué cree usted que esos libros no han avanzado? Ay, que la iglesia, ¿por qué no le toman en cuenta? Ya no se toman en cuenta, pero no se tiene que tomar en cuenta como doctrina. Entonces son cosas que nosotros debemos de saber y manejar. Ahora usted ya sabe. Existe entonces la revelación pública, que es la revelación hecha por Cristo, y las revelaciones privadas, de las cuales la iglesia hace discernimiento, si son ciertas o no, si contradicen a Cristo o no, si contradicen a la iglesia o no. Entonces, en las privadas son donde la iglesia tiene ciertos cuidados, porque a veces puede ser el mismo Dios, o a veces no es Dios el que habla, sino que son espíritus malignos que andan por ahí. Por ejemplo, tal vez eso lo mencioné hace 15 días, pero lo voy a volver a mencionar. San Felipe Neri, el santo, compañero de San Ignacio de Loyola, que en su oración estaba y de repente se le aparece la Virgen María. Y al aparecerse la Virgen María le dice, ven, hazme caso, abrázame. San Felipe Neri lo que hace es escupirle. La Virgen María le dice, ¿por qué me escupiste? Le dice a San Felipe Neri, porque la Madre de Dios no se le puede aparecer a un pecador como yo. Y al instante, esa imagen se transformó y era el mismo demonio quien se había disfrazado y entonces, y quería engañar. Entonces, por esa misma razón, las revelaciones privadas requieren mucho cuidado. Entonces, si algún día usted, por ejemplo, tuvo un sueño, de repente usted tal vez orando todo algo, si es algo que le llena a usted, es para usted. No es para hacerlo público, sino que Dios, por medio de esa revelación, quiere hacer que usted se acerque más a Él y asista y practique mucho a su fe con todos los métodos e instrumentos que Dios pone en la vida, y Padre, tanto una en la consulta. iglesia. Dígame. Entonces, si no podríamos tampoco tomar como ejemplo, bueno, los sucesos sí ocurrieron, tal vez no tan exagerados como está en la película, pero sí podemos tomarlo como decir un ejemplo de que de lo real o irreal que no que se tomó para que se llegó a hacer eso, porque le digo esto porque hubo un joven que sí me preguntó que si realmente Jesús padeció de esto, pues, o sea, llegó a este límite. Y, y pues lo único que le puede contestar pues, solo es lo que tú crees que realmente pasó. Ujú. No sé si es bueno tomarlo como usted más bien lo dijo, es saberlo llevar, pero también cómo contestar hacia el joven y decirle, bueno, sí pasó esto, no sabemos la realidad, qué tan exagerado fueron Ujú. los golpes el momento de llegar, pero de que sí hubo latigazos antes de la crucifixión, sí lo hubo, pero no sabemos cuál fue. Entonces no sé si estamos bien en seguir sosteniendo esa o seguirnos con la doctrina del Señor de fueron latigazos, no se sabe cuántos, pues tampoco que tan exagerados que quedar así. ¿Va? Sí, y es muy buena observación. ¿Por qué razón? Yo lo mencionaba por el sentido de que hay que hacer la diferencia entre revelación pública y revelación privada. Y lo decía en el sentido y daba ese ejemplo porque, o sea, ¿es bueno tener y saber acerca de ese libro? Claro, nunca dije yo que no. ¿Por qué es importante? Porque es bueno saberlo. Y si la iglesia lo está avalando, claro que lo avala. Pero entonces también nos sirve a todos nosotros eso, para decir, como dice usted, para que también nosotros podamos dar una respuesta. Pero no nos diga, o sea, ¿cuál es el evangelio de Dios? El evangelio de Cristo, el querigma que predicaron los apóstoles, ¿cuál fue? Sí, Cristo murió, padeció, murió y resucitó. Ese era el anuncio de ellos. ¿Que cuántos latigazos se recibió? No era eso lo que les importaba a los apóstoles. Ni que si le, pues, cuántas espinas tenía la corona, tampoco. Que dónde fue dónde enterraron a Jesús, no, eso se fue encontrando hasta después. Pero ¿cuál era entonces lo que los apóstoles querían transmitir? Eso, pasión, muerte y resurrección. Pero así como dice usted, si algún día, joven, por eso les digo, meterse a esto de la doctrina y conocer también otros materiales que nos puedan ayudar, que están avalados por la iglesia, nos ayudan a todos nosotros a comprender ciertas cosas. Por esa misma razón, esta película, tanto de la Pasión de Cristo, que toma parte
lo que cuenta esta religiosa de las visiones que tuvo y todo ello, fue autorizada la película. ¿Por qué? Porque está avalado esto por la iglesia. O sea, sí, la toma como una revelación privada, pero está avalada porque no contradice nada de nada. Pero eso sí, la iglesia no lo vuelve doctrina, porque no es esa la ocupación de que cuántos latigazos, que aquí, que yo. De que sí fue así, fue así. ¿Por qué? Porque la misma Sagrada Escritura habla acerca de ello en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 52, en el segundo Isaías, donde va hablando acerca de ese siervo de Yahvé que sufre, que perdió todo rostro humano. Y si usted no tiene ese libro, pues vaya al libro del profeta Isaías. Ahí va a encontrar usted todo realmente como lo pasó Jesús. Triturado por nuestras culpas, perdió todo aspecto humano por nuestras culpas, perdió todo aquello por nosotros, fue escupido, fue golpeado y por sus heridas, dice Isaías, fuimos curados. Entonces, ahí miramos un énfasis y miramos, como podríamos decir, un ejemplo de lo que nosotros orientales cuando nos pregunten esas cosas. ¿Fue realmente hasta el extremo? Con lo que es Isaías ahí entonces, que perdió todo aspecto humano, quiere decir que quedó totalmente desfigurado. O sea, si uno quiere dar un ejemplo, ¿verdad? Porque si uno les empieza a hablar acerca de que, ahí dice que hay una monjita que escribió un libro y todo, esto es mucho para la gente ya madura en fe. ¿Por qué razón? Porque puede venir un protestante y les puede decir, miren, ustedes están creyendo más lo que dice un libro que lo que dice las Sagradas Escrituras, y tendría razón. Entonces, por esa misma razón, solo son como tipo referencia que nos ayudan estos libros, por ejemplo, para tener quizás, como dice usted, una respuesta. Sí, lo habla el libro del profeta Isaías, que esto es lo que pasó, pero también hay un libro de una religiosa que habla acerca de ello porque tuvo ciertas visiones. Entonces, son cosas que nos pueden ayudar a todo ello. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Francisco. Claro que sí, padre, no hay ningún problema. Esa era la duda por la forma como nos lo estaba mencionando de las apariciones personales y las que son, así, prácticamente bíblicos a público, ¿no? Ajá. Entonces, porque nosotros tratamos la manera de darnos la formación, pues, más que todo la formación hacia los jóvenes, para que vayan entendiendo realmente la actitud que tomó Jesús en ese momento, ¿no? Ujú. Porque él no vino, él tenía todo su poder para decirle, bueno, ya basta, hasta aquí quedó y ahora me toca a mí, ¿va? Pero no fue así, ¿va? Entonces, esa es tomarlo como ejemplo, pues que sí quería saber si se puede, como doctrina no se puede, pero sí como ejemplo sí se puede. Sí, como referencia, sí, pero no como doctrina. Ok, eso Ajá, está. muy bien. Muy bien, entonces avanzamos con esto. Dice, si tienen preguntas, no tenga pena, interrumpan. Eso me gusta bastante, porque es bueno saber acerca de nuestra doctrina. Entonces, Dios sale al encuentro del hombre, Dios se ha revelado al hombre, le da respuesta a las preguntas sobre el sentido y el fin de la vida humana. ¿Se recuerdan que ahí es donde decíamos, fin no hace referencia a que todo se acaba, no, fin como a donde tenemos que llegar. A eso se refiere entonces el fin. Entonces, por esa misma razón, a veces cuando nos hablan del fin, que el fin del mundo, ¿cuál es el fin del mundo? O sea, refiriéndose no a la maldad, pero es que, bueno, solo hace referencia a algo. Ahorita el Papa Francisco lo han criticado un montón de personas y lamentablemente hasta muchos católicos por una expresión que él tuvo. Y dice el Papa Francisco cuando se da apertura al sínodo de la iglesia, que acaba de ser, donde dice él, es bueno, dice, que reflexionemos para entrar en diálogo en diálogo y amistad con el mundo. Y por esa palabrita, de vuelta, ¿por qué? Porque todos están refiriendo al mundo eh, sinónimo de pecado. Pero el Papa Francisco no se está refiriendo al sinónimo de pecado, sino se está refiriendo al mundo, o sea, al ambiente, a la realidad donde todos nosotros estamos. O sea, eh, referirse al diálogo, o sea, a saber responder a las realidades y saber de igual manera caminar juntos, o sea, en el sentido de que hay muchos que no creen en la iglesia, hay muchos que no creen en la doctrina de la iglesia, pero se trata de vivir en comunión para que ellos también hagan camino.
A eso se refería el Papa Francisco, pero usted sabe que las personas lo toman desde otro punto de vista. Entonces, hay que siempre saber interpretar. Siempre cuando ustedes se van a encontrar con ciertas cosas, ya sea en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, cuando hablan acerca del mundo, no se refieren al mundo como pecado, porque eso es algo que nos han vendido a todos nosotros, pero no tanto a ello. La doctrina se refiere al mundo, o sea, en su globalidad, a las personas, porque el mundo no solamente es eso, que es que cuando estaba en el mundo, es que de las cosas mundanas, dígame, si estamos hablando de las cosas mundanas, ahorita que usted tiene su teléfono en la mano, entonces si eso fuera pecado, tírelo ahorita. Nadie lo va a hacer, ¿verdad? Porque no sirve, pero es algo mundano. Pues a eso se refiere a esa realidad. Entonces, se refiere también a esa realidad mundana acerca del sentido de, de lo que hay, por ejemplo, la tecnología también es algo mundano, también algo que se le puede llamar secular. ¿Sabían ustedes que hay sacerdotes seculares? Oye, no, qué pecado, va a decir ustedes. Eh, pues ahí voy al juego de términos. ¿Existen sacerdotes seculares? Claro que sí. ¿Y quiénes son los sacerdotes seculares? Los sacerdotes diocesanos. El padre Federico, el padre Juan Manuel, el padre Ángel ahora. ¿Soy sacerdote secular? Sí. ¿Y por qué? Porque estoy formando parte del mundo, no me gusta beber, no me gusta andar saliendo. No, simplemente y sencillamente tiene ese término de sacerdote secular porque está metido en la realidad. Por eso está en una parroquia, porque está envuelto en la realidad y tiene que responder a esa realidad y evangelizar en medio de esa realidad. Por eso es que se le llama al sacerdote diocesano, un sacerdote secular, porque está en una realidad. Entonces también cuando nos referimos al término mundano, también está metido en todo ello. Pero no, como le digo, no refiriéndonos al pecado, sino refiriéndonos a su verdadero sentido. Entonces, vamos un poquito ahí entendiendo todos estos términos. Lo que les digo, porque es bueno, y es bueno que usted haga un glosario ahí. Ah, tal palabra, entonces, economía de salvación. Ah, se refiere a la historia de la salvación. Secular se refiere a la realidad donde estamos. Entonces, es bueno que ustedes hagan su glosario de todas esas palabras que vamos encontrando cuando estamos estudiando la doctrina. Entonces, seguimos la historia de la revelación, ya sobre esto como un repaso, Adán y Eva, a quienes promete la salvación. Esa hermosa profecía que encontramos. Haré de tu descendencia enemistad entre tú, le dice a la serpiente, y la mujer. Entonces ahí había un poquito la profecía. Abraham y elección de Israel. Abraham que es llamado desde un pueblo, ahí es donde decimos, desde el pecado de un pueblo donde estaba Abraham, que es Ur de los Caldeos, desde el pueblo donde estuvo Abraham, y es llamado desde esa realidad, llamado a formar un nuevo pueblo, llamado a dar totalmente su vida como una entrega hacia Dios, pero de la cual brotan muchas personas que van a creer ahora en Yahvé. ¿Y cuál es esa otra parte, como lo decíamos, que dice el Catecismo de la Iglesia? ¿Dónde encuentra la plenitud de la revelación? En Jesucristo. Jesucristo entonces es la plenitud de todo. Muy bien. Si encontramos entonces que Jesucristo es la plenitud de todo, por eso es palabra del Padre, y aquí vamos a encontrar estos términos. Jesucristo entonces, ¿qué significa la palabra Jesucristo? Sabemos muy bien que Jesús en hebreo significa Dios salva. Eso significa la palabra Jesús. Cristo viene de la palabra griega Christos, que quiere decir ungido. Entonces, Jesucristo, ¿quién es? Jesús, el ungido. Dios salva por medio del ungido. Entonces, el inciso que nos sigue dice que Jesucristo es hijo de Dios, hecho hombre. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Caijo logos sarx, y el verbo de Dios se hizo carne. Siguiente inciso.
palabra única, perfecta y definitiva de Dios Padre. Por lo tanto, en Cristo nosotros encontramos la doctrina pura. Jesucristo ha dicho ya todo lo que Dios quería decirnos a los hombres. ¿No habrá otra revelación después de Cristo? Entonces, aquí es donde miramos eso. Pero aquí es donde, aquí es donde caemos un poco en contradicción con los hermanos separados cuando dicen que toda la revelación está dentro de los 70, no, para ellos son, no sé, 66 libros de la Biblia. Para ellos la revelación de Cristo está todo ahí. Pero aquí es donde usted tiene que tener en cuenta algo. Si estamos diciendo que Cristo ha dicho ya todo lo que Dios quería decirnos a los hombres, entonces ¿dónde queda aquello que San Juan dice en su capítulo 23 y capítulo 21? Estas y muchas otras cosas hizo Jesús y dijo, pero que no están escritas en este libro. Las que están escritas son para que ustedes crean. Entonces no todo está en la Biblia. No todo está ahí escrito. Y entonces, ¿por qué digo esta mención? Si ya sabemos que Jesucristo es la palabra única, perfecta y definitiva de Dios, porque en Cristo Dios dice todo lo que quiere del ser humano por esta situación. Para la Iglesia Católica no solamente está las Sagradas Escrituras. Y aquí es una pregunta que yo siempre hago. ¿Será que realmente Cristo, al momento de subir a los cielos, por ejemplo, lo que habla el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, vayan por todo el mundo y hagan Biblias? No dice eso. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de Cristo. Y también hay que tener algo en cuenta. ¿Qué existió primero? ¿La Biblia o la iglesia? Por supuesto, la iglesia. Cuando los primeros cristianos empezaron con las comunidades, valga la redundancia, cristianas, nunca pensaron en vamos a hacer un Nuevo Testamento. Ni en su mente había pasado eso. Aquí vamos a encontrar entonces bueno, antes se decían que eran 3 fuentes, pero no son 3 fuentes, son 2 fuentes y una es la intérprete. Esto es bueno que usted lo tenga en cuenta. Las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y tradición. Bueno, para tenerlo en cuenta no se está refiriendo a una tradición de un pueblo, sino aquí falta el otro término. ¿Por qué? Porque aquí en el inciso aquí lo explica. Tiene que ser, entonces, Sagradas Escrituras, oiga, lo ven, no dice Biblia, sino Sagrada Escritura y tradición apostólica. Son 2 las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y tradición apostólica. La Sagrada Escritura, palabra de Dios transmitida por escrito. La Biblia, o sea, libros inspirados por Dios. Aquí hay un error, no son 45, sino son 46, más los 27 libros del Nuevo Testamento hace un total de 73 libros. Entonces, ¿qué pasó con esto? Así como los apóstoles fueron predicando el evangelio porque todo era oral, es algo que se le conoce cuando se estudia Sagrada Escritura como tradición oral. La tradición oral, por lo tanto, era predicado y era también transmitido a los niños que pertenecían a las familias cristianas, se les educaba de esa manera. O sea, pero entonces fueron pasando los años, imagínense usted, desde el año 30 hasta el año 65 y 70, imagínense usted, pasaron alrededor de 35, 40 años para que surgiera la primera versión del Evangelio, que es escrita por San Marcos. Imagínense usted, 45 años, 35, 40 años, sin Biblia. ¿De qué vivió entonces la iglesia primitiva? De la predicación apostólica, así sencillamente. Y esa predicación apostólica es lo que nosotros conocemos ahora como tradición apostólica. No todo entonces está en la Sagrada, no todo está en la Biblia, no todo está escrito. Entonces,
¿Por qué se escriben entonces los evangelios? ¿Por qué se escriben las cartas? Solo dése cuenta usted que la primera carta que se escribe es una de las cartas de los tesalonicenses, la primera de San Pablo. Podríamos decir así que fue ese el primer texto del Nuevo Testamento. Ni siquiera fue el Evangelio. Porque si estamos hablando de San Pablo, a saber, desde la conversión, puede decir, obviamente fue en el año 35, y luego pasó 14 años de preparación San Pablo, fue entre el año 45 o 50 en la cual San Pablo hace su primera carta. Y entonces, ahí es donde se da cuenta usted entonces que la iglesia vivió de la predicación, no de la Biblia. Entonces el Nuevo Testamento va surgiendo como diciendo, bueno, esa tradición apostólica, predicación apostólica, pongamos algunas cosas por escrito para que no se pierdan y para las personas, porque acordémonos que los apóstoles solamente estuvieron en cierto lugar, no se extendieron a otros países porque era imposible. Imagínense cuánto valía un viaje en barco en ese entonces. Y entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué nos quiere a nosotros decir todo ello? Nos quiere decir entonces que eh, toda tradición, en este caso, hablando de la tradición apostólica, lleva consigo entonces el sentido de enviar un mensaje a estos otros países donde no había presencia de algún apóstol. Posiblemente habían presbíteros, posiblemente había algún diácono, pero no un obispo y ni mucho menos un apóstol. Entonces se hacen estos escritos, por ejemplo, en Roma, a la cual va dirigida la, el Evangelio de San Marcos, va dirigida a una comunidad romana. No había ningún apóstol ahí. Pedro llegó hasta después, Pablo también llegó hasta después, pero no, ningún apóstol fundó esa comunidad cristiana. Entonces, ¿cómo se necesitaba entonces transmitir esa tradición por medio de algo escrito? Y es entonces cuando se hace la primera versión del Evangelio de San Marcos, para animar, todavía lo ven, para animar a esa comunidad. Entonces, solamente es como decir, miren, necesitan algo. Entonces, llevémosle el compendio del catecismo de la iglesia. Le llevaron el compendio, pero acuérdense que el compendio, es un resumen. No está todo contenido en ello. El catecismo de la iglesia, sí. Entonces, podríamos tomarlo así desde como un ejemplo. La revelación que Cristo hace y la enseñanza que por medio de la tradición apostólica es el catecismo. Y el evangelio y todo ello, la Sagrada Escritura, puede ser como el compendio, un resumen de todo, pero que no contiene todo, ¿verdad? Entonces, así se fue entonces produciendo las Sagradas Escrituras a lo largo de la historia de la iglesia. La tradición, como nos dice aquí, es la revelación dada por Cristo y por el Espíritu Santo a los apóstoles y transmitida de viva voz a la iglesia. ¿Y hoy en día está viva esa tradición apostólica? Claro que sí, está viva. Ahí, si usted desea, me gustaría que, si usted es curioso, que fuera al Google, ya al finalizar esta sesión que tenemos. ¿Para qué? Para que usted vaya y busque y lo escribe y escriba en el buscador, así como se lo voy a deletrar. D-I-D-A, Dida. Y ahí escriba usted una G y una E. Dida G. La Dida G. Este escrito de la Dida G es un escrito que nace y sale posiblemente entre el año 100 después de Cristo. Y esta Dida G, el nombre que tiene de Dida G es con el sentido de decir la didáctica. De ahí viene la palabra didáctica, la dida. O sea, la enseñanza, en este caso es la Dida G, la enseñanza de los apóstoles. Este libro no entra dentro del canon de las Sagradas Escrituras porque es una forma de vivir, una forma de expresar, ahí lo que decíamos anteriormente, la doctrina de la iglesia. ¿Qué va a encontrar usted en esa Dida G? Va a encontrar cómo se debe realizar un bautismo. Ahí lo va a encontrar.
¿Cómo debe de ser la consagración del pan y vino? Ahí aparece. ¿Cómo debe de ser la predicación o cómo se le debe tratar a los que van en nombre de Cristo? Ahí lo dice. Esa es parte de lo que nosotros conocemos como tradición apostólica. ¿Quién escribió ese? Disculpe, padre. Por eso ¿Vida G? la Didache entonces Sí. posiblemente dice que se recogió, que fueron aún los mismos apóstoles. No se sabe el autor original, pero posiblemente pudo haber sido un discípulo de los apóstoles o un mismo apóstol. No tiene sí un autor como tal, pero sí, sí nace dentro de ese ámbito antes del siglo I y poquito después del siglo II, se toma en cuenta como tradición, pero ya no parte de la Sagrada Escritura, porque ya no hay un apóstol que pueda decir y pueda llevar el nombre, como la pregunta que usted hace. ¿Quién es el autor? No se sabe. Pero que se sabe que sí es la vivencia de las primeras comunidades cristianas, eso sí se sabe, porque esa misma tradición es la que se ha traído hasta nuestros días. ¿Quién es el autor? No sabemos. ¿De qué año data? Posiblemente podríamos decir que entre el año 105 o 115 de la era cristiana. Existe entonces este documento que no contiene muchas páginas. Ahí nos va a hablar acerca de los dos caminos, cuál es la parusía o a lo cual se refiere la venida de Cristo. Ahí lo va a encontrar usted. Si usted lo quiere buscar, búsquelo en Google y allí aparece. Entonces, no sabemos quién haya sido el autor, pero media vez maneje la doctrina que tiene la iglesia y la doctrina de la tradición apostólica y también las Sagradas Escrituras, ahí están contenidas. ¿La utiliza la iglesia? Claro que sí lo utiliza para dejarnos en claro a todos nosotros que la iglesia primitiva lo vivía de esa manera. Entonces, pero si usted le va a hablar de vida G a un hermano protestante, ni caso le va a hacer, mejor evitar ni mencionarlo. Pero para usted, que es católico y que sigue la doctrina de Cristo, pues es bueno que usted lo sepa. Y así sucesivamente nos vamos a encontrar también con otro tipo de tradición, la misma tradición apostólica que se va a manifestar. Por ejemplo, San Justino. Cuando había persecución en Roma, San Justino es un laico que estaba convencido de que sigue a Cristo y todo ello. Y siendo un pensador, escribe al emperador Justiniano, ahí en Roma, y se empieza a explicar que los cristianos no hacen ningún daño. Por eso a los escritos de San Justino se les llama las apologías. La apologética, por lo tanto, la palabra apología viene del término defensa. Entonces, San Justino sale en defensa entonces de los cristianos y escribe sus apologías, donde está ese hermoso texto que como me gusta a mí. Dice, y los cristianos es un grupo de personas que se reúnen el primer día de la semana llamado el Día del Sol, o sea, refiriéndose al día domingo, donde se reúnen, donde hacen cánticos, luego leen los escritos de los profetas, leen los escritos de los apóstoles, o sea, refiriéndose al Nuevo Testamento, y luego de una larga reflexión, o sea, la homilía, una larga reflexión de las Sagradas Escrituras hasta donde nos alcance el tiempo, dice San Justino, vienen las oraciones, dice, la oración pidiendo por todas las necesidades, la oración que nosotros conocemos como oración de los fieles hoy en día. Y luego viene, después de las oraciones, viene otra parte, dice San Justino, donde se habla acerca de lo que Cristo hace como sacrificio. Se ofrece el pan y se ofrece el vino. Y así sucesivamente San Justino va anunciando y va diciendo cómo celebraban las comunidades cristianas, como le decimos nosotros ahora, la misa. Cómo celebraban ellos la Eucaristía. Y eso es la tradición. Entonces, ¿y cómo supo San Justino? Porque San Justino lo vivía. ¿Y cómo sabemos nosotros? Por medio de su escrito que así era. Si San Justino lo escribe, eso quiere decir que es algo que las comunidades cristianas vivían y que las comunidades cristianas tenían presente.
Entonces ahí se da cuenta. Todos nosotros cargamos 2 milenios de historia, de tradición, y la que se mantiene hoy en día. Entonces, por esa misma razón, nosotros no podemos ahorita decir, bueno, vamos a cambiar ciertas cosas de la iglesia, vamos a quitar ciertas cosas. No se puede porque es parte de una historia, parte de una tradición. Es que la iglesia no se moderniza. La iglesia no se moderniza, claro, pero su doctrina sigue y se mantiene firme. ¿Y por qué cree usted que no se ha terminado? ¿Por qué cree usted que la iglesia no ha caído? ¿Por qué cree que usted que la iglesia se mantiene en pie? Por su doctrina, por su tradición, y eso nadie lo va a cambiar. Y aquí es donde caemos a lo que actualmente se le conocía, y como antes se le conocía, las 3 fuentes de la revelación, se decían antes. Se decía que era la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio, pero no, solamente son 2 fuentes de la revelación. La Sagrada Escritura, la tradición. El intérprete y quien la custodia es la iglesia, y es a lo que nosotros conocemos como magisterio de la iglesia. ¿Y qué entra dentro del magisterio de la iglesia? Todas estas, por ejemplo, si usted lee el catecismo de la iglesia, lo que estamos nosotros meditando estos días, pues es parte de ese magisterio. Y se da cuenta, y si se da cuenta ahorita de todo lo que hemos aprendido durante esos días, cabal concuerda con lo que usted ha escuchado, quizás en una prédica, una homilía, con lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque son parte de una misma. Entonces el magisterio de la iglesia nos interpreta a nosotros la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Cristo y sepamos acerca de Él. Entonces, si usted quiere saber acerca de Biblia y saber acerca, acérquese del catecismo. Si usted quiere saber sobre las cosas, sobre lo que es la vida, sobre cómo realmente nosotros debemos de acercarnos y vivir en este mundo, pues acérquese al catecismo. El catecismo entonces nos orienta porque es una interpretación entonces de la revelación que Cristo nos da, pero una interpretación fiel, una interpretación basada en lo que Cristo ha dejado por medio de sus apóstoles. Entonces, por medio de la iglesia, entonces, no hay pierde. No hay pierde. No hay esto que, porque aquí me dijeron así, allá dicen tal cosa. Es que aquí en tal iglesia me dijeron que tal, que esto y lo otro, y que aquí queda confundidos totalmente. No. La iglesia mantiene su doctrina, mantiene su fe. ¿Por qué? Porque es la intérprete de todo ello. Entonces, Cristo confió a la iglesia desde la revelación de Dios, o sea, el depósito de la fe, Sagrada Escritura y tradición. ¿Para qué? Para que la iglesia la custodie, interprete, profese y predique a todo el mundo. Este es el énfasis de todo. ¿Para qué? Para que la custodie, o sea, que la cuide, para que la interprete, porque por medio de ella, por todos los documentos que nosotros tenemos, sabemos muy realmente lo que Dios nos está pidiendo. Profese y predique. ¿Por qué? Porque la iglesia, así como vive de esa fe, vive de esa revelación, entonces tiene que profesar eso que cree. Por eso todo el credo que usted recita los domingos, cuando termina la homilía, es parte de ello. Por eso la homilía nos lleva a ello. La homilía, entonces, nos tiene que llevar a profesar nuestra fe con firmeza, porque lo escuchamos por medio de su palabra. Entonces nos tiene que llevar a todo ello. Teniendo eso en cuenta, entonces, nos tiene que llevar a todos nosotros, entonces, a conocer, entonces, a nuestra iglesia. Saber lo que ella nos da acerca de temas de lo que concierne a nuestra sociedad actual, lo que la sociedad proclama y todo ello. Entonces la doctrina nos interpreta todo ello. Conocer la Biblia. ¿Por qué nos lleva a conocer todo ello? Porque sabemos muy bien que si vamos a conocer la tradición, también tenemos que conocer la Sagrada Escritura. No interpretarla fundamentalmente como lo hacen algunos, sino interpretarla a la luz de la fe. En este caso, a la luz de quien es depositario de la fe y es la iglesia. Dentro de ello destaca, como dice aquí, los 4 evangelios, pues su centro siempre va a ser Cristo. ¿Cuántos evangelios hay?
4 me dijeron, no, hay un solo evangelio. ¿Hay 4 versiones? Sí. Marcos, Mateo y Lucas y Juan. 4 versiones del evangelio, que es solamente uno. Todo cristiano debe conocer la Sagrada Escritura, especialmente los evangelios. ¿Qué tenemos que hacerla? Leerla, meditarla, pero no interpretarla. Aquí es donde caemos en el error muchas veces. Cuando los hermanos evangélicos, ellos tratan de interpretar y es ahí donde se pierden. Es ahí entonces donde la doctrina de ellos cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ellos tratan de interpretarlo. Y aquí hay algo muy específico. Por ejemplo, usted me imagino se ha dado cuenta que los hermanos evangélicos siempre van a hablar de una famosa Biblia, la Reina Valera 60. Y de esa Reina Valera 60 nunca van a pasar. ¿Por qué? Porque no pueden actualizarla. ¿Y por qué no pueden actualizarla? Porque no tienen magisterio. ¿Sabían ustedes eso? Porque no tienen magisterio. Claro, la iglesia sí avanza en sus estudios teológicos, en sus estudios bíblicos, porque tiene magisterio. ¿Vieron qué riqueza tenemos todos? Entonces, nosotros sí leemos los evangelios. ¿Por qué? Porque leemos y la meditamos, no la interpretamos. El encargado de interpretar la revelación, en este caso la tradición y las Sagradas Escrituras, es la iglesia. En este caso, hablando de la jerarquía como tal, el Papa y quienes están encargados de darnos a conocer la verdadera doctrina de la iglesia. ¿Y cuál es la invitación para ustedes, queridos catequistas? Lo que dice San Jerónimo: desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Tenemos que tener siempre el encuentro con la palabra, tenemos que tener el encuentro para avanzar en cada momento en nuestro encuentro con Cristo. Y lo logramos por medio de la meditación de la palabra. Un propósito para avanzar: pensar en esta frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué quiere dar entonces a conocer? Leer cada día algo de la Biblia, comenzando por los 4 evangelios. Entonces, nuestro corazón, o sea, nuestra vida va a encontrar plenitud cuando se encuentre con Cristo, cuando descanse en Él, cuando ustedes, cuando yo y todos nosotros que estamos en la iglesia, sepamos realmente lo que Dios nos está pidiendo a nosotros y cómo nosotros meditamos su palabra. Muy bien, es esto lo que queremos compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Así es, padre, yo soy el que... A ver, una Dígame. consulta. Los evangelios son los que también se les conoce como los evangelios sinópticos, que siempre hablan de lo mismo, solo que de diferente interpretación por cada evangelio, por cada evangelista. Eh, sí, lo que pasa es que cuando se hicieron los evangelios, bueno, cuando se escribió el primer evangelio, que es San Marcos hace uso de una fuente, la fuente que se le llama la fuente Q, o como se le conoce en alemán, la fuente Quelle, la Q. ¿Y qué es esa fuente Q? Es la fuente de los dichos. Posiblemente en ese entonces la tradición apostólica manejaba ciertos dichos de Jesús, que no están escritos, pero que sí se mencionaban dentro de la predicación y todo. Entonces los apóstoles, en este caso el autor del primer evangelio, que es San Marcos, hace uso de esos dichos y empieza nuevamente entonces a escribir. Y de ese escrito, que es el primero, que es San Marcos, eh, tanto el autor de San Mateo y San Lucas toman ciertas partes de ese evangelio. O sea, es un mismo esquema, podríamos decirlo así, solo que cambian muchas veces los personajes, cambian también a veces los escenarios y a veces el orden de los milagros. Y cada evangelista tiene un punto muy específico, muy especial, que si recordamos muy bien, los evangelios fueron llevados y fueron dados a una comunidad particular, una comunidad específica, y esa comunidad pues responde
a cierta manera, a cierta forma de vivir. Por lo tanto, el Evangelio de San Marcos, si usted se da cuenta, aunque forma parte de la sinopsis, o sea, los evangelios sinópticos, la sinopsis entonces quiere decir a una vista. Si usted compara los textos en todas las palabras, casi va a concordar en todo, pero como les digo, va a cambiar conforme al escenario. Por ejemplo, si usted lee el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos se va a presentar y va a presentar a Cristo como el Hijo de Dios, y de ahí no hay nadie más. ¿Por qué? Porque quiere exaltar la majestad de Cristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque acordémonos que entonces en el Imperio Romano, el emperador, por lo tanto, ya se estaba proclamando Dios. Se proclama Dios estando vivo. Entonces, toda aquella persona que no le rinda culto al emperador porque es un Dios y porque es divino, entonces es sacrificado, es torturado, martirizado. Entonces, por esa misma razón, San Marcos va a utilizar mucho ese término. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere dejar en claro que no hay otro Dios, que no hay ninguna otra divinidad que no sea Cristo. Y el Evangelio de San Marcos entonces va a llevar entonces en todo ello mucha fuerza. Ustedes hipócritas, ustedes sepulcros blanqueados. O sea, es muy duro porque la comunidad necesitaba fuerza. La comunidad necesitaba que les hablaran duro para que supieran y entendieran. En cambio, el Evangelio de San Mateo, aunque forma parte aún de la sinopsis, eh, maneja otra forma. San Mateo va a presentar a Jesús como el que se sienta en la cátedra y enseña. Habla mucho acerca del tema de la ley. ¿Por qué? Porque va dirigida ¿a qué? A una comunidad judía, estando ahí en Jerusalén. Entonces, ese término siempre va a utilizar. Por eso es que, ¿cómo empieza el Evangelio de San Mateo? Genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque para el israelita es muy importante la genealogía para saber dónde está la raíz, de dónde viene, y entonces de quién es familia. Y San Lucas. San Lucas, aunque también forma parte de la sinopsis, también está presente mucho el papel de la mujer, el papel de los niños, el papel de los indigentes, de las viudas. ¿Por qué razón? Porque San Lucas va dirigido a una comunidad griega y entonces donde ahí en Grecia no existe, entonces, podríamos decir así, discriminación de todas estas áreas, mujeres y niños, indigentes y enfermos y ancianos. Por eso es que aparece en el Evangelio de San Lucas mucho el papel de la Virgen María, aparece bastante el papel de Santa Isabel, el papel de Zacarías, aunque a pesar de que eran ancianos. Y también la aparición de ángeles. ¿Por qué? Porque en esos temas se manejaba mucho el pensamiento griego. Entonces, si nos damos cuenta, entonces cada evangelio lleva un fin y va dirigida entonces a una comunidad específica y que a esa comunidad, por lo tanto, también le lleva un mensaje. Entonces, por esa misma razón, siempre la iglesia nos va a decir por medio de estos evangelios que nunca hay que tomarlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque tienen ciertas claves. Claro que sí las tienen. ¿Y quiénes tenían el descodificador, podríamos decir? ¿A quiénes iba dirigido? ¿Que por qué entonces el ángel Gabriel le dice que la sombra del omnipotente te cubrirá y le dice a la Virgen María? ¿Y por qué dice en otra parte de la Biblia que la sombra es parte de la oscuridad del mal? Entonces a veces podemos encontrar como ciertas contradicciones en ciertas palabras. Pero, ¿por qué? Porque la comunidad a la cual iba dirigida iba a entender esos términos. A nosotros nos cuesta entender ahora. Sí, nos costaría interpretar esas cosas. Pero esa misma razón, la iglesia tiene el magisterio, quien interpreta y sabe interpretar, ahí sí, a base científico y también a base de la fe, toda cosa que va apareciendo en las Sagradas Escrituras y que puede ayudar para el crecimiento de la fe de todos nosotros como cristianos. O sea, padre, que San Lucas viene y hace la presentación de Jesús como que fuera el jefe familiar,
como de una congregación. Algo así es como lo presenta San Lucas a las comunidades, ya que Sí, se refiere como a familia, como a unión de grupos. sí, y por esa misma, por esa misma razón, cada evangelio pues tiene, podemos decirlo así, un símbolo. Y ese símbolo que cada evangelio tiene, pues por la forma como inicia y también la manera de expresar la expresión de Jesús. Por ejemplo, San Lucas, así como usted lo decía, también va mucho al ámbito familiar, por eso habla también mucho de las comidas, habla mucho acerca del tema del presente, también habla mucho del tema de los sacrificios, habla mucho de los temas de, de los milagros, que los milagros también son parte de ello, pero también sobre todo va a mencionar algo muy importante y el tema, podríamos decir así, el eje que maneja todo ello es presentar, así como lo decía usted, a un Cristo presente, un Cristo del hoy, un Cristo que está siempre latente y que está actuando en todo momento. Y tal vez ustedes han visto esto y siempre lo hemos hablado. Cada evangelio pues maneja un tema. Ya decíamos que el evangelio de San Marcos maneja el tema, por ejemplo, el tema de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. San Mateo, por lo tanto, va a manejar mucho el tema de Cristo presencia. Por esa misma razón, al inicio, en medio del Evangelio y al final del Evangelio de San Mateo, siempre nos va a hablar. Por ejemplo, al inicio nos va a hablar acerca de Mateo 1:26, nos va a hablar acerca de esto. He aquí que la doncella dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En el capítulo 14 aparece algo que San Mateo también dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y al final del Evangelio de San Mateo dice, y aquí que yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo presencia. El Evangelio de San Lucas entonces maneja mucho el tema del hoy. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el reino de Dios se hace presente hoy, en la familia, en todos los lugares. Entonces, cada evangelio tiene, y para eso tendríamos que tener un buen estudio de cada evangelio para ir comprendiendo todos estos temas. Eso solamente fue un resumen, unas breve síntesis del Solo le eje falta que uno. maneja cada evangelio. ¿Va? Solo le falta uno. El Evangelio de San Juan. Ese es Ah, el, es el último, por decirle, es el más tierno, que es el último de los evangelios. Entonces, él cómo lo presenta, porque también jala de los tres anteriores, ujú, pero hay algo que me confunde a la hora de que él lo presenta. ujú. ¿Qué es lo que le confunde? Por ejemplo, cuando dice San Juan, le habla a las comunidades, le habla también de la forma como le habla a Pedro, pero también, perdón, como habla San Marcos y San Mateo. Entonces, no sé cuál es el papel de él en sí en el Evangelio. Bueno, vamos a ver esto. El Evangelio de San Juan, pues es un evangelio que nace entre el año 95 o 100 en Asia, donde está una escuela que se le conoce como la escuela juánica. Y esta escuela juánica, pues trataba la manera, podríamos tener esto en cuenta. Si usted se da cuenta en el Evangelio de San Juan y también las cartas de San Juan, va a hablar mucho que la unidad, que la fraternidad y todo ello. Entonces, ahí va a encontrar usted mucho Cristo, comunión. Cristo, unión. Cristo, comunidad de hermanos. Exacto. ¿Por qué razón? Porque la escuela juánica era una escuela muy cerrada. La escuela juánica era una comunidad muy, o sea, que no dejaba entrar a nadie, solamente ellos. Y entonces, por esa misma razón, dentro del Evangelio de San Juan, usted va a encontrar muchos hechos que la iglesia primitiva vivía. Un personaje que va a aparecer mucho ahí va a ser el discípulo amado, no tanto el Juan el apóstol.
Exacto, lo que se sino refiere solamente el discípulo amado. Y ese discípulo amado no tiene nombre, sino solamente un término, amado. ¿Por qué razón? Que se está refiriendo a esa comunidad juánica, o sea, esa no va dirigida a una comunidad así, como por ejemplo San Mateo que escribe para la comunidad de Jerusalén, San Marcos que escribe a la comunidad de Roma. No, ellos escriben para ellos, para las otras generaciones que vendrán y vendrán. Entonces, el Evangelio de San Juan presenta, podemos decir así, y por esa misma razón tiene ese término, Juan el teólogo. El Evangelio de Juan el teólogo. ¿Por qué? Porque visualiza la preexistencia de Dios en el capítulo 1. El capítulo 1 es clave para entender todo ello. Entonces vamos a ver en el Evangelio de Juan, vamos a ver a un Cristo muy divino. Muy divino. ¿Por qué? Porque nos da a conocer que viene desde el seno del Padre a la tierra. Y por esa misma razón vamos a encontrar detalles. El detalle muy importante que vamos a encontrar aquí es Jesús, Dios. Jesús es Dios. Por esa misma razón usted va a encontrar este término. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. que cree en mí, Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es la palabra? Y la palabra yo soy, ¿qué significa? Por ejemplo, si usted tiene su Biblia ahí, tal vez después, ya cuando pasa que es el capítulo 19, capítulo 20, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, cuando llegan los soldados del templo, llegan ante Jesús, y Jesús hace la pregunta, ¿a quién buscan? Los soldados responden, a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. Jesús responde, yo soy. Al momento dice que Jesús responde, yo soy, los soldados dice que caen en tierra. ¿Y por qué cayeron en tierra? Podría ser la pregunta. Caen en tierra por este sentido. Ya dijimos que Jesús se presenta como yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. En griego ese yo soy se pronuncia de esta manera, ego eimi. Ego, yo. Eimi, yo soy. El verbo ser. Que en hebreo se pronuncia ese ego en mí en griego y en español yo soy, en hebreo esta palabra se pronuncia como Yahweh, que nosotros lo traducimos en español como Yahvé, Yahvé. Entonces, ese Yahvé en griego, ego en mí, en español yo soy. Entonces Jesús se presenta entonces como ese Dios del Antiguo Testamento que se hace presente hoy en día y que actúa para salvación del ser humano. Ok, pues entonces sí, O sea, es un totalmente distinto el tema que maneja San Juan, ¿no? sí, prácticamente que San Juan lo que hace es que saca la esencia de los anteriores, o sea, yo siento que San Juan viene y se concentra en lo más esencial, en lo más sencillo, decir, esto es y nada más. Ujú, Entonces, saca la esencia de lo que quiere decir los demás evangelios. ujú. Sí, ahí como le digo, también saca enseñanzas de la vivencia de la comunidad. Por ejemplo, cuando Jesús resucitado aparece, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, a quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan se quedan retenidos. ¿Por qué razón? Porque la comunidad cristiana de Asia quiere dejar en claro entonces que ellos viven eso, la confesión de los pecados. Entonces de ahí toma parte de la iglesia para decir parte de la tradición también que maneja. O sea, ahí también está muy escrito y está muy, podemos decir, impregnada la vivencia de esa comunidad de Asia. O sea, ¿quién es el discípulo amado? El que camina con Jesús y hace lo que Jesús ha mandado. Entonces el discípulo amado es esa comunidad. Y por eso aquí hay muchos temas. Y esa misma comunidad es la que lleva a María a su casa. O sea, bueno, le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento, dice el Evangelio, el discípulo amado la llevó a su casa.
O sea, son vivencias entonces de la comunidad. Entonces, ahorita que nos venga a rebatir un protestante, en la Sagrada Escritura está. Entonces, por eso es bueno conocer todo. Y muy buenas preguntas que hizo. Gracias, padre. Gracias por aclararnos los evangelios. Pues, es los temas que me encantan. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos. Bueno, vamos a finalizar entonces con esta reunión. Nos vemos dentro de 15 días para ya dar nuevamente otro tema. Ya entramos al credo, ustedes. Y aquí es donde nos va a llevar más tiempo porque vamos a ir artículo por artículo. Entonces, ¿en qué creemos? Ahora ya, es que aquí lleva esta secuencia. Ya sabemos para qué nos creó Dios. Ya sabemos entonces que Dios se revela al hombre. Tiene la iniciativa de acercarse al hombre. Ahora viene entonces la respuesta del hombre a esa llamada de Dios. Entonces, la respuesta del hombre a esa llamada de Dios es el credo. Entonces, ya vamos a adentrarnos a este artículo por artículo para saber ya lo que la iglesia cree y lo que la iglesia nos ha enseñado. Entonces, ahí quédense con las ansias. Les voy a pedir un favor. No les voy a pedir que lean, sino simplemente que lo repitan en su mente. Tienen 15 días para cada noche, antes de irse a acostar, proclamen el credo largo que decimos nosotros, que nosotros conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero así se llama. No es de los evangelios, que es el corto, ¿no? Ahora el otro corto es el de los símbolo de los apóstoles. Pero vamos a estudiar más el niceno-constantinopolitano. Perdón, se me traba la lengua. Entonces, siempre, y si le llama la atención alguna palabra que usted va a estar mencionando ahí, y el domingo cuando participe de la Eucaristía, cuando usted vaya a proclamar, por eso profesemos nuestra fe, usted vaya diciéndolo poco a poco y tratando de entender lo que está diciendo. Porque también es necesario entender lo que estamos diciendo. Engendrado, no creado la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho Dios de Dios, luz de luz. A veces ni sabemos, lo repetimos, ¿verdad? Entonces, es bueno que ustedes, vayan recitando el credo, aprendiéndose. Y si hay algo ahí que le dejan duda de por qué dijeron esto y por qué lo otro, lo vamos ahora a comprender ya nuevamente con el estudio que vamos a tener del artículo del símbolo de la fe. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, con fe, entonces, terminemos este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche que nos has regalado por este tiempo que nos permitas tener de enseñanza. Te pedimos que nos orientes y que bendigas a todos los que se han unido a esta transmisión, que nos acompañes en todo momento y que cada día nosotros sepamos orientar y sepamos nosotros vivir como tú nos enseñaste. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien a todos, que pasen buenas noches y nos vemos en una próxima. Buenas noches, Padre. Pasen buenas noches. Muchos, padre. Adiós. Buenas noches. Adiós. Pórtense bien. Hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau, chau. Buenas noches.